María Patricia Cursaín Villalobos es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México. Docente desde 1966 e investigadora de tiempo completo con licencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Fundadora y directora de la Revista Latinoamericana de Derecho Social, autora de diversas obras y publicaciones individuales. En obra colectiva, diccionarios y revistas especializadas de Derecho. Consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2007 a 2012 y presidenta de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del 2010-2012 y 2012 a 2015. Le damos un fuerte aplauso a la doctora María Patricia Cursaín Villalobos. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por la invitación para participar en este congreso, que me parece que ha tocado temas muy interesantes y lamento muchísimo no poder estar todo el tiempo aquí porque estos son los temas que a mí me gustan, pero no puedo negar que también me gusta la transparencia, la rendición de cuentas y por supuesto la protección de los datos personales. Que uno de los motivos por los cuales yo acepté concursar, porque fue una especie de concurso para poder ser comisionada en 2014, cuando recientemente se reformó la Constitución Política en el artículo 6º y que después se creó el INAI, dejando atrás el IFAI, que es el antecedente que era de acceso a información solamente al nivel federal y al Poder Ejecutivo, y que se estableció en esa reforma del artículo 6º un tema que me llamó mucho la atención, porque se decía que los sindicatos tendrían que estar obligados a rendir cuentas. Y claro, a todos nosotros nos llamaría la atención cuando oímos esto así a secas. Y ahí empecé a seguir un poco el proceso que se estaba haciendo sobre la selección y demás, y voy platicando con alguien, una amiga senadora, me dijo, oye, deberías de participar. Le dije, mira, el único tema que realmente me interesaría mucho abordar y todo, pues es el tema de los sindicatos, el tema laboral y demás. Pero bueno, también el tema de la protección de datos en general, como también es el tema de la transparencia y de la rendición de cuentas, viendo a nuestro país cómo estaba, pues naturalmente que también me llamó la atención. Y uno de los temas que me preguntaron los senadores que entrevistaron en estas comparecencias públicas fue precisamente qué pensaba yo sobre el tema de los sindicatos. Por fortuna no me equivoqué y mi preocupación principal era, y no me equivoqué en la visión que tenía, y mi preocupación principal era que los sindicatos pudieran estar conscientes de que a los únicos que se les exigiría la rendición de cuentas sería aquellos que recibieran recursos públicos, el dinero del erario. Entonces, era muy importante que se cuidara la protección de la autogestión, de la autonomía sindical, y bueno, creo que por ese camino la hemos podido llevar. Cuando se transformó el INAI, somos 7 comisionados, para los que no están familiarizados con el tema, y entonces decidimos entre los 7 buscar cada uno un área a la que le pudiera dar un seguimiento más personalizado. Y pues por supuesto, yo pedí el tema de los sindicatos, el tema de autoridades laborales, el tema de universidades también, que también entra en esta rendición de cuentas, y además solicité también que me permitieran personalizar o seguir más de cerca el tema de las direcciones generales de cumplimientos y responsabilidades, es decir, una afición que tengo así medio militar, disciplina y dónde está la falla y a quién hay que sancionar, y hay que ser implacables con esto del incumplimiento de las leyes y de las normas, sobre todo tratándose de temas tan especiales como estos, que son derechos humanos. Esa es mi función en el INAI, a 5 años de trabajar en el mismo
y estando casi a punto de terminar mi gestión, que termina el próximo marzo, ya que fue un nombramiento del Senado por 6 años, debo decirles que con mucha modestia, perdónenme, me siento muy orgullosa de lo que hicimos, de lo que hemos logrado, y constantemente se oyen notas. Hace ratito estaba yo contestando un tuit de una comisionada, también de un órgano local, que decía que los sindicatos no querían rendir cuentas. Yo debo decirles que es probable que a nivel local haya un poco más de dificultad. A nivel federal, los sindicatos que entran en nuestra jurisdicción verdaderamente han hecho un esfuerzo, sobre todo los sindicatos más grandes han hecho un esfuerzo por cumplir, con excepción de uno que ya entró ahorita, ya está entrando uno en la etapa de cumplimientos y como de que ya se asustaron un poquito, y bueno, lo voy a decir tranquilamente, es el sindicato de Pemex. Pero todos los demás tienen, muchos de ellos, cumplimiento de 100%. Y entre ellos les voy a decir, está el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, está el Sindicato Único de Trabajadores de la República Mexicana, el SUTERM, y así, no quiero que se me escapen algunos, pero hay así varios que tienen el 100% de cumplimiento. Eso es muy importante. Pero yo sé que el día de hoy el tema que vamos a tratar no es de la transparencia sindical como tal, ni de cuál es el papel de los sindicatos. Pero hay un tema muy importante también y que a veces a los propios funcionarios del INAI se les llega a escapar, que también somos garantes de la protección de los datos personales. Y esto tiene que ver con cada uno de nosotros, con cada una de las personas de nuestra familia, con cada una de las personas que trabajan en nuestras instituciones o en cualquier corporación, en cualquier empresa, en cualquier despacho, y esto es algo que tenemos que cuidar cada vez más. La protección de los datos personales es no solamente un ámbito fundamental para proteger la integridad de una persona, sino también para proteger a su familia y proteger también su condición económica. Todos sabemos la cantidad de robos de identidad, todos sabemos la cantidad de falsedades que hay, todos sabemos cómo les vacían cuentas de banco en un 2x3. Bueno, todos sabemos cómo se falsifican credenciales y cómo hay trabajadores que suben y que bajan al IMSS y que no están y que no existen y que la empresa también era fantasma, etcétera. Todo esto tiene un perjuicio. Todo esto tiene un perjuicio. Bueno, por ejemplo, una trabajadora, una persona muy sencilla, de condición humilde, yo les podría decir, un día le llega una notificación del SAT en la que le acusan de que debe, creo que 30 o 40 millones de pesos de impuestos. Bueno, esta pobre mujer estaba desesperada. ¿Qué fue lo que pasó? Alguien robó su identidad y esta señora estaba siendo causante de una suma terrible ante el SAT, que por supuesto, aunque trabajara toda su vida, jamás iba a poder cumplirlo. Bueno, de ese nivel es, pero también recorriendo algunos lugares en estos 5 años, no solamente en algunos países cercanos a nosotros, sino más bien los países europeos, advertimos la importancia que tiene en el negocio también del despacho de abogados, en el área de los juristas, no solamente los temas de investigación, yo no tengo despacho, yo me dedico a la investigación, pero también para quienes tienen despachos tienen que darse cuenta de la importancia que representa esto, porque para empezar, no podemos dejar los abogados que haya temas que los contadores o los economistas nos roben para tratarlos ellos, porque normalmente, perdónenme si aquí hay algún contador o economista, pero a veces complican un poquito más las cosas laborales en vez de componerlas. Y se los voy a decir por qué. Porque hoy en día todos, cualquier persona moral, como cualquier persona física, tiene la obligación de proteger datos personales de aquellos titulares de quienes los recaben por la razón que sea. Un doctor de sus pacientes, un abogado de sus clientes, una empresa de sus compradores, los proveedores, etcétera, etcétera. Y entonces resulta que si no protegemos esos datos, nos vamos a ver envueltos en problemas que pueden costar mucho dinero y que además
Los abogados, por ejemplo, los contadores debieran de hacerlo también, pero los abogados rectificar que tenemos que generar un aviso de privacidad. Y en ese aviso de privacidad debemos de advertir que yo voy a recabar datos personales tuyos que me son indispensables para poderte dar el servicio que me estás pidiendo. Eres un paciente, vas a mi consultorio, tengo que tener datos muy importantes, que son datos sensibles de tu intimidad personal, muchas veces de los familiares, porque se piden los antecedentes de herencia, la genética, etcétera. Y bueno, yo tengo que darte la seguridad con este aviso de privacidad que me obliga la ley a tener para señalarte que tus datos solamente los tengo yo para efectos de tener un expediente y de poderte brindar las atenciones de salud que mereces, que requieres y por las que me has venido a buscar. Pero no te debes de preocupar, tus datos personales los voy a conservar solamente para mí, no se los voy a dar a nadie. Y si los uso para una estadística, los desagrego de manera que nadie te pueda llegar a identificar. Bueno, en ese esquema, que es un tema muy delicado y que ahora todos vamos al doctor y todos encontramos que hay un aviso de privacidad y que esto es obligatorio para el sector privado como para el sector público, pues nos lleva a entrar a muchos temas y como la materia laboral es prácticamente transversal, porque o todos somos trabajadores o todos dependemos de trabajadores o dependimos de trabajadores, pues finalmente es un tema que interesa y que abarca. Ya lo mencionó aquí el doctor Rojas cuando habló del tema de internacionalización y que, por cierto, él con una forma muy política dijo que la OIT no tenía aciertos o desaciertos, que no tenía desaciertos. Yo soy una fiel seguidora de la OIT desde que era estudiante de la Facultad de Derecho y tuve muchos congresos y muchas relaciones con la OIT y tal, pero quiero decirles que todos los aciertos que tiene, pero sí hay en este momento, para no llamarlo desacierto, digamos que tiene la OIT un tema pendiente. Y ese tema pendiente es que no tiene la actualización de la protección de los datos personales de los trabajadores. Tiene por ahí unas recomendaciones de hace muchos años, pero no lo ha actualizado. Bueno, este es no desacierto, pero es un tema pendiente en la agenda de la OIT. Y luego vamos a ver cuál es el tema entonces de los datos personales en materia laboral. Y esto viene a colación en un interés personal de difusión como laboralista y además con ese entusiasmo que me ha caracterizado a mí por la defensa de los derechos de los trabajadores, sin dejar de reconocer los derechos de los empleadores, por supuesto, buscando siempre el equilibrio y buscando siempre la paz social. Miren, la ley de protección de datos en nuestro país es relativamente nueva. En el año 2010 se expidió la Ley de Protección de Datos Personales, que era obligatoria solamente para los particulares. Es una ley que se llama así, Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Esta ley es de 2010 y apenas hasta 2017 tenemos una ley general, 2017, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, esto es, sector público y sector privado. Yo me quiero enfocar más al tema del sector privado. Sin embargo, debo de decirles a ustedes que los sindicatos que reciben recursos públicos, como pueden ser todos los sindicatos de las empresas y de las instituciones, como la CFE y como el ISSSTE y como todas las que ustedes quieran, instituciones públicas que tienen sindicatos, reciben dinero del erario. No son las cuotas de los trabajadores, porque eso ya es dinero particular. Estamos hablando de todas aquellas ofertas, aquellos dineros que se les da pues para que tengan un fomento al deporte o porque tienen becas o porque se les ayuda para sus asambleas o para lo que ustedes quieran. Se le dé el destino que se le dé, es dinero que la empresa da y que
obviamente el sindicato tiene que dar cuentas de en qué lo gastó. Me decía muy al principio un secretario general de un sindicato muy importante, que además es el más cumplido, me dijo, oiga, ¿qué voy a hacer? Yo pido, les voy a inventar la cifra, 1 millón de pesos para celebrar el Día de las Madres. Pero la verdad es que yo uso medio millón para eso y medio millón lo uso para darles juguetes a los niños el 30 de abril. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo le hago? Pues así de fácil, de hoy en adelante pide usted medio millón para el 30 de abril y medio millón para el 10 de mayo, porque si lo hace de otra manera, está usted usando mal los recursos y puede venirle una sanción por parte no solamente del INAI, sino una sanción que puede haberse después con las multas y demás y que irían a parar al SAT. Lamentablemente las multas no llegan a la caja del INAI, les quiero platicar esa tristeza, porque también nuestro presupuesto no ha crecido en estos últimos años y no creo que vaya a crecer, porque por otra parte no siempre estamos en la parte de los consentidos de las autoridades, porque pues razones obvias, ¿no? Nos convertimos también como un vigilante que no lo somos un coadyuvante para que realmente se acabe la corrupción, somos un coadyuvante para que las cosas fluyan de una manera transparente, pero pues hay veces que hay funcionarios que no lo sienten de esa manera y no les gusta mucho lo que hacemos. Bueno, el artículo 6 de nuestra Constitución habla también de la transparencia de los sindicatos, de la rendición de cuentas, pero también habla de la protección de los datos personales. Y el artículo 16 también habla de la Constitución, también habla de los datos personales y de la privacidad de las personas. En uno y en otro artículo se cobija prácticamente o se le da base y sustento a lo que nosotros hemos llamado, o lo que se ha llamado en el léxico común de datos, los derechos ARCO. Y son derechos ARCO porque se dice que los titulares, cada uno de nosotros, tenemos derechos de acceder a nuestra información en cualquier lugar, y ahora están viendo ustedes este tema terrible de Ayotzinapa, por ejemplo, estamos viendo la necesidad de revisar los expedientes y los archivos históricos, la necesidad de conocer una gran cantidad de datos que hay y entre los que pueden estar involucrados los nuestros y que dice yo quiero acceder a mis datos personales, inclusive ante una institución de seguridad social, lo mismo puede ser en un banco, es decir, sector público, sector privado, no importa. Pero también tenemos el derecho de rectificarlos, pues resulta que yo tengo mi apellido que es muy complicado, pues a veces me lo escriben mal y por allí en algún momento Banamex me tenía mal escrito el apellido, nunca me lo quisieron corregir y tuve que cancelar mi cuenta, no los quise demandar para que no se pensara que era mi posición en el INAI lo que me llevaba a hacer esto, pero tuve que cancelarlo porque simplemente no quisieron rectificarlos. Pero ahí también podemos rectificar en algún momento una fecha de nacimiento, el nombre de beneficiarios, en fin, una serie de cosas que tenemos. Y por otra parte, también yo puedo pedir que cancelen mis datos personales. Doctor, usted ya no es mi doctor, ya no soy su paciente, ya me curó o ya me cansé de usted, lo que quiera, quiero que cancele todos mis datos personales. Usted bórrelos y esa persona está obligado a borrarlos. Pero también tengo derecho a oponerme a que esos datos puedan ser publicados o puedan ser trasladados o pasados para otra persona. Entonces tenemos este sustento constitucional para estas dos leyes y los principios fundamentales que los rigen en ambos casos es el principio de consentimiento, es decir, tiene que haber un consentimiento para dar mis datos, no puedo pasarle mis datos a otra persona como tal, sin mi autorización, el principio de licitud, el de información, el de calidad, el de finalidad, el de lealtad, el de proporcionalidad, muy importante, y el de responsabilidad. En estos sujetos obligados de protección de datos, estamos nosotros los titulares y hay siempre una persona responsable de los mismos y un encargado. El responsable se los tiene que cuidar verdaderamente y el responsable es el que tiene que saber y proporcionar todo lo necesario para que se puedan cuidar esos datos. Por lo tanto, un empleador
tiene que tener, como un sindicato, tienen que tener a responsables y a los encargados de proteger los datos personales y de cuidar que esas bases de datos no se vayan a otro lado, que no se vayan a ir mal, que no se utilicen para otras cosas que no se requieran, porque resulta muy peligroso. Y por ahí surge el tema de las listas negras o de los índices que sabemos que funcionan y que, por supuesto, lo primero que hacer, para mencionar algo solamente, es que estamos violentando el artículo 1 de la Constitución, que prohíbe la discriminación. Bueno, más adelante voy a volver sobre ese tema. Sobre esos principios o sobre estos derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición, con las nuevas legislaciones, y que es la Ley General para Sujetos Obligados, la del sector público, introduce más que un principio, introduce una modalidad. Esta es la modalidad de la portabilidad de los datos. Es decir, yo puedo aceptar que mis datos personales sean portables de una institución para otra, por ejemplo, del IMSS al ISSSTE, porque mis datos de médicos de expediente clínico se tienen que pasar, o porque van de una empresa a otra empresa, o porque van de una aseguradora a la otra, o porque van de una Afore a la otra, en fin, y tengo que autorizar que se cambien estos datos. Pero si ustedes se ponen a pensar, el empleador es responsable de la protección de los datos personales de los trabajadores, o debe de ser responsable, y esto significa que tiene que también vigilar y tener cuidado que esa misma protección esté en el ámbito del banco, que es el encargado de la nómina, en la compañía de seguros, si es que tienen un seguro particular, o en las compañías, bueno, simplemente en el IMSS o en el ISSSTE o en el ISFAM o en la compañía, en la institución de seguridad de que se trate, la de Pemex, por ejemplo. Hay que tener el cuidado también de que ellos tengan los datos resguardados, porque si bien son responsables ellos en lo particular, el empleador tiene la obligación también de cuidar de que hay esas precauciones. Y también muchos otros, lo que haya del Infonavit, lo que haya de las tiendas de consumo, todos estos hay que tener la seguridad de que saben cuidar los datos y de que yo no les voy a dar más datos de los que ellos necesitan, de los que verdaderamente me pueden preguntar, como si es la capacidad de crédito o algunas otras cosas, y además siempre con el consentimiento del trabajador. Hay casos en que la ley establece que la portabilidad o el uso de los datos personales, pues puede ser sin el consentimiento del trabajador, porque es parte del trabajo, porque es lo que se necesita, por las razones mismas de las funciones o de las actividades. Pero todo esto no lo tenemos todavía muy claro en nuestra legislación, y ahora les explicaré por qué. Los datos, y esto lo debí de haber dicho al principio, los datos están clasificados como en los datos personales, que son todos aquellos que se refieren a una persona con la que se le puede identificar o con la que puede ser identificable. Pero luego tenemos los datos sensibles, y los datos sensibles son aquellos que se van a la esfera más íntima. Y entre estos, y aquí es donde importa mucho señalarlo, tenemos, por ejemplo, el origen racial o étnico, tenemos el estado de salud, el presente o el futuro, tenemos información genética, tenemos creencias religiosas, tenemos creencias filosóficas, tenemos también ideas sobre la moralidad y demás, pero un tema importantísimo, la afiliación sindical es un dato sensible en nuestra ley de protección de datos personales en el sector privado. Y resulta que los sindicatos, siendo sujetos obligados que deben de plegarse a la ley, a las obligaciones que le marca la Ley General de Información Pública, resulta que esta misma ley señala que para los efectos del tratamiento de datos personales, los sindicatos se consideran bajo la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. ¿Por qué? Bueno, porque los sindicatos
no el 100%, son sujetos obligados de rendición de cuentas. Hay sindicatos de cualquier empresa particular que no recibe absolutamente ningún dinero del erario de ningún estado, ni de la federación, ni de nadie, y no tiene por qué rendir cuentas. Esto es diferente, claro, todos lo sabemos, de la rendición de cuentas que tiene que hacer a sus agremiados en los términos que la Ley Federal del Trabajo le exige. Y eso es competencia de las autoridades laborales. Eso, por supuesto, no es competencia del INAI ni de ningún otro órgano garante local. Estos datos sensibles, como la afiliación sindical, no es una exclusividad de la legislación mexicana. Esto es exactamente el marco de todo, no el marco, el punto de todos los marcos legales a nivel internacional de convenios, como también de la mayor parte de los países. Es decir, ¿por qué la afiliación sindical es un dato sensible? Porque la afiliación sindical va a hacer que en un momento determinado sea puesto en una lista negra para que sea discriminado por algún otro sindicato, por un empleador. Y yo les voy a dar un ejemplo. Aquí, en nuestro país, los trabajadores de la compañía de luz que buscaban trabajo, en cuanto decían que eran miembros del sindicato de Luz y Fuerza, ¡pum!, del Sindicato Mexicano de Electricistas, automáticamente salían por la otra puerta. No querían absolutamente nada con este sindicato, al que no voy a juzgar en este momento, que me encantaría, pero no voy a juzgar nada. Y resulta, pues es que ese es un tema que tenemos pendiente de aclarar todavía, ¿no? Ahí nos falta todavía la transparencia. Bueno, pero finalmente esta condición de afiliación sindical se contrapone con el tema de la transparencia que exige la Ley General de Acceso a la Información Pública, cuando en las obligaciones específicas que concierne a los sindicatos le obliga a publicar el padrón de los sindicatos y tienen que dar el nombre, y lo único que se reserva como confidencial es el domicilio de los trabajadores y el CURP. Ya hemos tenido en el INAI algunos indicios de discriminación cuando algunas personas han cambiado en una misma institución de un sindicato, y eso se trataba de una secretaría, no recuerdo cuál, si no se las diría porque ya es un hecho público, pero no recuerdo si era de Comunicaciones y Transportes o de Semarnat, que ya saben que ahora tienen de a 5 y de a 6 sindicatos. Y entonces una trabajadora se cambió a un sindicato y la llamaron y le dijeron: no te vamos a dar absolutamente nada de tu dinero y te vamos a quitar prestaciones y demás, porque te estás cambiando de sindicato, no te vamos a dar tus ahorros ni tu nada. Bien. Pero además de todo, si tu hermano también se cambia de sindicato, pues también vamos a sancionar, y los amenazaron. Entonces ahí estamos viendo que no es una cosa que estemos soñando, y ustedes, quienes se dedican al litigio o quienes se dedican a la resolución de conflictos laborales, deben de estar mucho más enterados de lo que yo estoy ahora sobre este tema de discriminación sindical. Bien, para terminar con este tema de datos personales, debo de decirles que además de los datos personales y de los datos personales sensibles, hay otra categoría de datos que se llaman datos con especial protección o especialmente protegidos. Estos datos se refieren a los datos biométricos, y los datos biométricos, yo traía por aquí así traigo aquí la definición, que es importante, son propiedades biológicas, características fisiológicas, rasgos de personalidad o tics atribuibles a una persona y que sean mesurables. Estos pueden ser estáticos, como son las huellas digitales, la geometría de la mano, el análisis del iris o de la retina, el reconocimiento facial y el análisis del ADN. También son los datos estos personales especialmente protegidos, dinámicos, es decir, la firma manuscrita, la pulsación de las teclas, el análisis de la forma de caminar, los gestos que se utilizan. Con todos estos
se puede conocer una personalidad, se puede identificar a una persona también, y esto puede ser un factor de discriminación. Y bueno, eso lo hemos visto, por ejemplo, entre los migrantes, o lo hemos visto en los aeropuertos, cuando hay el reconocimiento del iris o el reconocimiento facial, y con lo que solamente de esta manera muchos inmigrantes los discriminan o los hacen a un lado para ello. Bueno, aquí debo decirles que según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en el sector privado, pues no hay leyes estatales. Y nos falta difusión en los estados en realidad, como no es una atribución que tengan los órganos garantes locales, es decir, los institutos de transparencia de cada uno de los estados, pues tampoco les han dado mucha importancia, porque además, tristemente, cada vez decrece el tema del presupuesto en los estados, cada día hay más resistencia de los congresos locales para quererle dar recursos a los órganos garantes. Bueno, yo espero que esto se pueda mejorar, que se pueda resolver, porque estos órganos garantes debemos de estar completamente ajenos a las políticas y debemos de pensar que si queremos realmente acabar con la corrupción, necesitamos varias palancas, y la transparencia se convierte en una palanca y se transforma también en instrumento con el que se puede trabajar, es una herramienta para llegar a conocer las cosas con transparencia y poder evitar el problema. Bueno, hay un tema, solamente para la curiosidad de todos ustedes, que los datos personales son de las personas físicas, obvio, pero resulta que recientemente la Suprema Corte de la Justicia emitió ya una jurisprudencia en la que dice que las personas morales llegan a tener también la protección de sus datos personales, pero nada más que eso viene con algunas circunstancias que hay que considerarlas. Y tenemos, en algún momento tenemos, bueno, es que yo no estoy viendo ya tenemos aquí, está muy largo el texto, pero yo creo que solamente con que conozcamos el número de la jurisprudencia podemos tener ahí la posible información. Esto para los que les interese más analizar el dato. ¿Qué pasa con nuestra legislación? Nuestra legislación se tiene que ir modificando. Y la última modificación podemos decir que ocurrió cuando México finalmente fue aceptado fue adherido por el Consejo de Europa al Convenio 108 sobre protección de datos personales. Este Convenio 108 es específico porque habla del flujo transfronterizo de una manera automatizada de los datos personales. Sí, qué fácil, hoy cualquier dato, cualquier base de datos, clic, y no hay transporte, no hay impuesto, no hay nada, no hay una sola frontera, y se van los datos de un país a otro con una gran libertad, y ya hemos visto todos los problemas que se han llegado a causar cuando los datos personales han sido utilizados porque no se cumplió con la finalidad, y luego vemos que el principio de proporcionalidad también se desboca cuando llegan a intervenir en factores de elecciones, por ejemplo, o cuando se va a la base de datos de los clientes de una empresa muy importante aquí en México, de una tienda muy importante, que se les fueron sus datos y que pues todo el mundo podía saber quiénes tenían tarjetas de crédito y cuáles eran los montos de sus créditos y demás. Entonces, todo esto nos hace vulnerables de muchas maneras. Este Convenio 108 fue creado en 1980 por el Consejo de Europa. Fíjense ustedes todos los años que nos llevan de ventaja. Y aun cuando es convenio hecho por y para el Consejo de Europa, es decir, para los países que forman parte del mismo Consejo de Europa, bueno, da la casualidad que se abrió por la necesidad de la globalización. Este Consejo de Europa se abrió para los países que no forman parte del Consejo de Europa, para que si querían adherirse, hicieran su solicitud. Y un análisis muy detallado, muy exigente, que dura varios años, lo hace el Consejo de Europa. Y en entró
debo decirles que lo inició el IFAI en los últimos tiempos de su existencia, lo continuamos en el INAI y la verdad es que nos propusimos hacerlo lo más pronto posible y yo en lo personal dije yo no me voy a ir del INAI sin dejar este convenio 108 ratificado. Por fortuna puedo decirles que así ocurrió y a partir de 2018, el octubre de 18, 17 ya no recuerdo, 17 Bruno, 18, entró en vigor en octubre el convenio 108 para México. Somos el segundo país en América Latina que lo ratificamos. El primero fue Uruguay, el segundo fuimos nosotros, el tercero fue Argentina y Chile ya está muy adelantado, muy adelantado. Esto nos va a permitir que tengamos una competencia muy importante en cuanto a las negociaciones comerciales, transacciones, en cuanto a los intercambios culturales, en cuanto a la información científica y en todos los aspectos, en todos los que queramos ver de la vida humana, de relaciones sociales, vamos a tener la posibilidad de ofrecerles a los países que forman parte de este convenio 108 que podemos darles la garantía de que los titulares de datos que corresponden a todos esos países pueden estar seguros de que también en nuestro país se les va a proteger. Así como también nosotros mexicanos tenemos la enorme ventaja de saber que en todos los países del Consejo de Europa, más los que están adheridos, que no solamente somos nosotros, sino que también es Turquía, y me parece que también es Cabo Verde, y también me parece que es Mauricio, Marruecos, Senegal y Túnez. Entonces, pues ya vamos muy adelantados y yo creo que esto debemos de impulsarlo más con los otros países latinoamericanos. Les va a ser un poco difícil, porque el análisis tan minucioso que se hace de la legislación lleva a ver la legislación, pero con mucha puntualidad, pero además de todo se exige que la autoridad que analiza estos asuntos, que toma la batuta de la protección y además de inspeccionar y además de vigilar y además de promover, tiene que ser un órgano autónomo. Ahí es donde muchas veces nos quedamos pensando si efectivamente una institución como el INAI tuviera que ser la garante de dos derechos humanos, como es el acceso a la información y el de la protección de datos personales, o si debiera de ser una y una, es decir, una institución para el acceso a la información y el otro es de la protección de datos personales. Sobre qué pueda pasar con el INAI para dentro de poco tiempo, hay muchas conjeturas. No hemos tenido un acceso directo con el presidente de la República, no hay siento yo que no hay tampoco como una muy buena inclinación hacia la autonomía de los órganos en general, lo hemos visto. La Secretaría de Gobernación nos ha expresado mucho apoyo y ha sido muy amistosa y hemos platicado con ella con mucha libertad, pero también entendemos que en el ánimo del Poder Ejecutivo por su titular puede ser que existan algunas otras ideas acerca del INAI. Y hemos pensado varios escenarios y en uno de muchos, no se los digo, yo no estoy intranquila porque yo tengo chamba en la UNAM, o sea que yo no tengo problema, pero de cualquier manera habría que pensar, no por lo personal, sino por lo que institucionalmente representa, porque no podemos perder la autonomía en el tema del acceso a la información y no podemos perder la autonomía en el tema de los datos personales. Este convenio 108 ya nos aplica, ya es obligatorio, no podemos fallar porque entonces nos sacan del convenio 108, nos van a pedir que nos vayamos y que ya no tengamos las protecciones y entonces las ventajas económicas, científicas, culturales, etcétera, que podamos tener, las podemos perder. Y yo creo que ese es un tema que nosotros tenemos que cuidar mucho. El convenio 108 tiene, desde luego, los principios generales básicos que coinciden con los que tiene nuestra legislación, tiene además una especificación de lo que es el tratamiento automatizado,
los datos personales y los datos sensibles son los mismos. Obviamente habla de la afiliación sindical como un dato sensible y nos dice que por tratamiento automatizado se entienden las operaciones que se efectúan en su totalidad o en parte con ayuda de procedimientos automatizados. Esto es, el registro de datos, la aplicación a esos datos de operaciones lógicas aritméticas, su modificación, su borrado, su extracción o su difusión. Y pues esto sabemos que ya se hace con una gran facilidad y que es muy sencillo que en un momento determinado se puedan procesar y que se puedan traspasar. En este convenio 108, que ya de 1980 a la fecha ha necesitado renovaciones y hay 4 reuniones al año, 2 del Consejo Directivo y 2 sesiones plenarias, en las que se analiza y se estudia cómo va, porque cada vez vamos viendo que hacemos la privacidad por diseño o la privacidad por defecto, o que tenemos ahora ya los automóviles que son artificialmente inteligentes, que nuestras tarjetas pasan toda la información de en dónde compré, qué compré, por cuánto compré, si lo regresé, si no lo regresé, etcétera. Que tenemos la información del automóvil, ya no solamente el rentado, sino el de automático, el que lo tenga en los países que existen, donde saben para dónde van, qué trayecto, a qué horas, toda la información, si comió en un restaurante, si se fue para otro lado, si fue a una oficina, si no fue a una oficina. Y toda nuestra vida privada está ya dependiendo de unas tarjetitas, dependiendo de algoritmos, dependiendo de cosas tan sencillas que ya no somos particulares prácticamente. Entonces nos urge tener esa protección, nos urge proteger a los niños, porque los niños son verdaderamente unas esponjitas que manejan mejor todo. Perdón, les voy a contar algo personal, no me aguanto, pero ayer me manda mi hijo, tiene su hijo 5 años, y me manda un dato, tomó el teléfono de la mamá, le marcó al papá y le dijo, oye, pa, ¿a qué horas vas a llegar? Porque quiero que me prestes tu iPad para trabajar, para jugar. Y dice, bueno, el niño ya supo cómo marcar y cómo pedirme tal, ¿no? Y ya me está pidiendo que venga yo porque pues, le habían quitado al niño su iPad, por la ficción que ya tiene, la adicción diría yo. Y entonces los niños con una gran facilidad pueden marcar y hablar y dar información. ¿A cuántos no les ha pasado que de repente les llegan unas cuentas terribles? Porque el niño agarró y compró jueguitos y ahí se enfrascó con 10, 14 mil pesos en la compra de los jueguitos que en el iPad o en el teléfono celular de papá o de mamá se puso a jugarlos. Pero así también se pueden pasar datos personales. Datos personales que pueden pegar muy duro en la vida personal. Por ejemplo, un médico que le da a un esposo, a un cónyuge, datos de la consulta psiquiátrica de la cónyuge. Y con estos datos, que raro en un médico, pero así pasó, esta persona llega y solicita el divorcio y quiere la custodia y la patria potestad y etcétera de los niños y tiene un dato que es los datos personales de una consulta médica. Esto me parece que es terriblemente grave y que nos puede afectar muchísimo. Este convenio 108 que se tiene ya que adelantar a todo lo que hay, pues se ha puesto en estudio y finalmente el año pasado en Bélgica se aprobó que debe de tener una modernización y se le ha llamado el convenio 108 Plus, Plus en español, Plus en inglés. Y este convenio 108 Plus trae algunas modificaciones y naturalmente ya está abierto para que los países que somos parte del convenio 108 sin el Plus, podamos adherirnos y ratificar a este Plus. Ahora resulta complicado en México tocar este tema porque tenemos el cambio de gobierno, pero también tenemos el cambio del Senado, el cambio del poder de la Cámara Baja, aunque ahí vamos a tener el apoyo, yo creo, de la nueva presidenta, porque Laura Rojas, cuando era senadora, fue una de las que más impulsó la legislación en la protección de datos personales. Entonces, tal vez por ahí vamos a encontrar algún apoyo en ese sentido.
Pero también tenemos que platicar con los senadores y también tenemos que hacerles ver que la afiliación sindical no puede seguir siendo contradicho por la Ley General de Transparencia, como lo señala, para que se puedan abrir los padrones de los trabajadores sindicalizados. Este tema que nos acusa un conflicto normativo no se ha resuelto de ninguna manera, y cuando tenemos cuando tenemos resoluciones pendientes en el INAI, en el que 6 compañeros dicen que se tiene que abrir el padrón sindical y yo me opongo, pues pierdo 1 contra 6. Les podría adelantar que en alguna ocasión, y algunos de ustedes seguramente estaban en esta reunión en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en un foro en el que estaba Arturo Alcalde y estaba también Héctor Barba, yo toqué este tema. Y cuando terminó la reunión, Arturo Alcalde me dijo, no, pero eso nunca, jamás, el padrón sindical se tiene que abrir y se tienen que dar los datos y no podemos en México hacer esto. Bueno, esto a lo mejor nos lleva a pensar por dónde podría ir el asunto, pero créanmelo que vamos a quedar mal y vamos a faltar a una parte del convenio 108 y podemos correr el riesgo de que esto pudiera terminar. Entonces yo lo informo aquí con ustedes, lo platico para que ustedes lo juzguen, lo consideren y cada quien pudiera en algún momento hacerse su criterio. Y bueno, nosotros por nuestra parte, yo por lo pronto seguiré hasta el mes de marzo buscando a través del INAI que no haya esta supresión y que podamos hacer una rectificación en nuestras legislaciones para que no haya conflicto normativo. ¿Qué es lo que puede haber con el conflicto normativo? Yo, sindicato, te doy el padrón de los sindicalizados, ahí están, los 100, los 200, los 300 o el 1,000,000 de trabajadores afiliados. Pero si te doy todo su nombre completo, te estoy dando toda su información, menos el domicilio y el CURP, aquí se corre el riesgo de que un trabajador también recurra al INAI y diga, vengo a acusar al sindicato de que está publicando, haciendo públicos mis datos personales y esta ley me protege. Entonces nosotros tendríamos que multar al sindicato por haber incumplido con ese dato sensible. Pero por el otro lado, si el sindicato no cumple dando el nombre del padrón, los nombres en el padrón sindical, también puede ser objeto de una multa. Entonces yo no sé en qué momento algún trabajador se anime a ejercer su derecho para pedir que se oponga a la publicidad de sus datos personales y que esto pudiera llevar hasta un amparo y que en algún momento pudiéramos tener la resolución por parte de la Corte, si es que en el Poder Legislativo no encontramos una rápida respuesta al respecto. Pero además del convenio 108, y ahí viene otro tema importantísimo, además de este convenio 108 Plus, resulta que la Unión Europea, ya no el Consejo de Europa, sino la Unión Europea, deroga o abroga una directiva y establece un nuevo reglamento que se llama Reglamento General de Datos Personales, a la que quedan sujetos todos los países de la Unión Europea. Y por supuesto, no es vinculante para México porque no somos parte de la Unión Europea, diría yo lamentablemente, pero bueno, no lo somos, pero resulta que muchísimas de nuestras instituciones trabajan, empresas, importadoras, exportadoras, intercambio científico, cultural, etcétera, que va a tener que hacer transacciones con países europeos y para hacerlas tiene que someterse al Reglamento General de Protección de Datos Personales. Si no lo hace, no va a tener la negociación. Por lo que nosotros los abogados tenemos que aconsejar a las empresas que vayan preparándose, que vayan conociendo este reglamento y nosotros buscar también la forma de que algunos de los datos o de las normas que contiene este reglamento,
lo podamos llevar a nuestra legislación en la medida de lo posible, en lo que quepa. Creo que esto es fundamental para dar protección a los titulares, cada uno de nosotros, pero también porque todo ello puede coadyuvar para que generemos confianza en muchos países para que se puedan realizar muchísimas actividades al respecto. Este reglamento general de protección de datos personales de la Unión Europea sí tiene referencias particulares al tema de los trabajadores y de las empresas. Y si ustedes me permiten, les diré que ellos hablan también de la promoción de códigos de conducta y esquemas de certificación. Parte de certificaciones, pues las tenemos nosotros también. Ahora, piden que todas las organizaciones que tratan datos deben realizar un análisis de riesgo en el tratamiento de sus datos personales. Esto nosotros no lo hacemos, aquí ninguna empresa lo hace y lo vemos ahí. Bueno, yo les puedo decir que hasta este momento tenemos 450 millones de pesos en multas que se han impuesto. 450 millones de pesos en el sector privado. La multa más alta que hemos impuesto es una multa de 35 millones de pesos que se le impuso a una institución bancaria. La institución bancaria obviamente se defendió y finalmente el amparo nos dio la razón y entonces la institución bancaria tuvo que pagar en vez de 35, creo que 38 o 39 millones que se fueron directitos al SAT. Este es un tema que en cuanto se den cuenta de la cantidad de dinero que es, le van a poner el ojo a las multas y van a decir, oye, INAI trabaja más, ¿no? Ponles muchas multas, por favor. Bueno, que no sería el dato, porque por eso existe también la proporcionalidad y la finalidad y todo, no sería el caso. Y por eso es tan interesante que nosotros podamos realmente difundir y pedir que cada uno haga su trabajo desde su trinchera para que podamos beneficiar a todos. Este reglamento dice que los Estados miembros, es el artículo 88, podrán a través de disposiciones legislativas o de convenios colectivos establecer normas más específicas para garantizar la protección de los derechos y libertades en relación con el tratamiento de datos personales de los trabajadores en el ámbito laboral, en particular a efectos de contratación de personas, ejecución del contrato laboral, incluido el cumplimiento de obligaciones establecidas en la ley o por el convenio colectivo, gestión, planificación y organización del trabajo, igualdad y diversidad en el lugar de trabajo, salud y seguridad en el trabajo, protección de los bienes de empleados o clientes, así como a efectos del ejercicio y disfrute individual o colectivo de los derechos y prestaciones relacionados con el empleo y a efectos de la extinción de la relación laboral. Como ustedes ven, es todo, es un universo. Tenemos que proteger los datos personales de los proveedores, de los datos de los trabajadores respecto de los proveedores. Tenemos que ver absolutamente absolutamente todo, pero me ganan las ideas antes de las palabras. Y el gran tema, el outsourcing, ¿qué va a pasar? Aquí necesitamos también investigar. Los trabajadores de la outsourcing, de la empresa que ofrece los servicios, tiene que cuidar los datos personales de sus trabajadores. Y la empresa que recibe los servicios tiene también que comprometerse a cuidar los datos personales de esos trabajadores. Ahora, esos trabajadores van a conocer datos personales de los integrantes de las instituciones o de las empresas y esos también van a tener que comprometerse. Y no se vale de que es un error de mi trabajador, porque tú respondes por tu trabajador, por tu empleado, y tienes un responsable que debe de cuidar los datos personales y tienes también a quien debe de ser el que finalmente le da el tratamiento y los elementos para que ese responsable, para que haya ese tratamiento adecuado y el responsable sea el que tenga que cumplir. Entonces, pues abogados, amigos míos, creo que tenemos un trabajo
muy importante en este sentido y que tenemos que buscar cómo podemos armonizar las leyes de nuestro país, que todo el tiempo están pegándose una con otra, que encontramos conflictos y que luego tenemos que estar ahí yéndonos hasta los amparos. Ya dejemos un rato en paz a los pobres jueces de distrito y a los magistrados y a la Corte, porque de verdad que sí estamos haciendo mucha chamba. Ahora, todo esto obviamente es debatible, todo esto puede tener sus pros y sus contras. Yo solamente le veo la ventaja de cuidar los datos personales que significan el patrimonio, que significan el prestigio y la seguridad personal de cada uno de los titulares y naturalmente de sus familias. Y creo que no mencioné que dentro de estos datos datos personales sensibles con protección especializada, dije los biométricos, y creo que no mencioné que los datos personales de los niños, de los menores, es también con una especial protección que otras legislaciones sí lo contemplan y que nosotros no lo contemplamos en la forma como lo hacen las otras legislaciones. Pero aquí también viene el otro tema. Hay trabajadores menores, tenemos trabajadores de 15 años y para efectos de derecho laboral, para efectos de la Ley Federal del Trabajador, el menor es menor hasta los 16 años y de los 16 en adelante lo consideramos todo un adulto. Pero para efectos de la Ley de Protección de Datos Personales va a tener que seguir siendo menor el menor de 18 años. Entonces no solamente les vamos a prohibir que realicen actividades que afecten la seguridad y su integridad, etcétera, sino que también tenemos que ver que hasta esos 18 años se haya cuidado o se cuiden de manera especial los datos personales de los demás. O sea, tenemos mucho trabajo, hay que hacerlo, ojalá que les entusiasme el tema, ojalá que lo puedan estudiar y bueno, y si hay opiniones en contra, yo estoy feliz de escucharlas y no se las contestaré porque me voy a enojar y me voy rápido. No, yo estoy a sus órdenes, muchas gracias por invitarme, perdónenme que soy tan desordenada en la exposición, pero es la emoción. Gracias, muchas gracias, doctora. Con la enseñanza de mi escuela judicial, Poder Judicial Mexiquense y su escuela judicial, orgulloso fruto soy de su simiente y del conclave y estirpe